desde la semana antepasada comencé un tema que va unido a todo. Yo comencé hablando de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 al 12. Luego el domingo pasado hablé un poquito sobre los juicios de Dios. Y hoy quiero hablarles sobre el tribunal de Cristo. Tal vez no es un tema que muy conocido y tal vez no es un tema que voy a hablarlo muy eufóricamente, porque creo que esto debemos de agarrarlo con pinzas. Y quiero que esto quede bien enseñado a la iglesia. Hoy es domingo de enseñanza. Y yo creo que debemos ser enseñados por la palabra de Dios. Y Dios puso en nuestras congregaciones a maestros y a pastores, a evangelistas, profetas y apóstoles y demás, para preparar el cuerpo de Cristo, para prepararlo y formarlo, instruirlo según Efesios capítulo 4, versículos del 11, 12 y 13, a fin de que el hombre de Dios alcance la madurez al varón perfecto, a la plenitud de Cristo, para que no sea llevado por cualquier doctrina de vientos que hoy en día se están dando en nuestros tiempos. Hoy hay muchos vientos de doctrina con teología con apariencia de piedad, pero hermanos, bendito sea el Señor, son peligros y son enseñanzas falsas que hay que tener cuidado. Hace poquito seguí una persona, no voy a decir nombres porque estoy siendo grabado en nuestro canal de YouTube. Si usted no se ha suscrito, gracias. Si usted no se ha suscrito al canal de YouTube de nuestra iglesia, hágalo, porque eso usted va a colaborar con eso. Entre más haya, más podemos, y compartan las enseñanzas, compartan las predicaciones a sus amigos, a sus amigas, para la gloria de Dios. Amén. En vez de compartir postalitas y compartir memes medio raros, comparta la palabra de Dios. Amén. Y hemos estado orando por eso, hemos estado clamando por eso, para la gloria de Dios. Escuché a un predicador y estaba en un lugar donde habían, no sé, más de 10,000 personas, donde estaba promocionando uno de sus libros. Y él dijo esto literalmente. Escuchen, hermano, literalmente esto dijo. La palabra de Dios tiene muchas predicaciones poderosas. Escuchen. La palabra de Dios tiene muchas predicaciones poderosas, pero este libro te va a cambiar la vida. Vamos a ver. La palabra de Dios tiene muchas predicaciones poderosas, pero el libro que yo escribí te va a cambiar la vida. ¿Usted está de acuerdo a eso? Como diciendo, mi libro está por encima de lo que está en la palabra escrita y te va a cambiar la vida, por favor. No hay un libro en la tierra que sea como la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y sabe una cosa? Había más de 10,000 personas diciendo amén. Y yo me imagino que hizo la plata. Yo me imagino que hizo haber billetado ese predicador. Porque muchos de ellos, wow, voy a comprar ese libro. Ese libro puede dar sus $20 por ahí. Y había unas 10,000 personas y yo haciéndole números, hermanos, como a nosotros nos gusta hacer números. A los ticos que nos gusta hacer números. Y yo dije, bueno, hay 10,000 personas. De esas 10,000 personas, que 1,500 que compren el libro por $20 son 20,000, $30,000. Hizo el día. Que Dios nos ayude. Y bendito sea el Señor. Vaya por favor a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Por favor. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Yo espero que la palabra de hoy el Señor nos hable. ¿Sobre qué voy a hablar? Estoy un poquito afectado de la garganta, hermanos. El tribunal de Cristo. Ya día ando afectado de la garganta, no sé por qué. Y trato de cuidarme. ¿Será que va a tener que traerme una bebida un poco más caliente, hermano? Digo alguien por ahí, el vaso de leche del pastor. ¿Han conocido ustedes el chiste del vaso de leche? ¿No se acuerdan ustedes del chiste del vaso de leche del pastor? ¿Sí se acuerdan, hermano Francisco?
A ver, ¿cuántos de aquí se acuerdan del chiste del vaso de leche del pastor? No, pero lo voy a contar de nuevo. Pues dice que había un pastor que todas las veces antes de predicar se tenía que tomar un vaso de leche para calentar su garganta. Es más, era tan importante ese vaso de leche que le habían puesto el ministerio del vaso de leche. Y había una hermana, era la encargada, la hermanita, una hermanita pasadita de años, una ancianita preciosa y bella, que ella era la encargada de traerle el vaso de leche antes de la predicación ¿a quién? Al pastor. Y en esa congregación habían algunos jóvenes, como muchos de nosotros fuimos, tremendos. Y todavía en nuestras congregaciones hay algunos jovencitos que son tremendos. Y resulta que dice, ¿sabe una cosa? Uno de ellos dice, aquí traigo un buen whisky. Y este día le vamos a echar whisky al vaso de leche del pastor. Y entonces ellos a escondidas de la hermanita preciosa y linda se fueron y le vaciaron un poco de whisky al vaso de leche del pastor. Y como todos los domingos traía ¿qué? El vaso de leche del pastor, y el pastor se clavaba el buen vaso de leche. Antes de la prédica, ese momento se clava el vaso de leche como todos los domingos y hace de esta manera. ¡Uy, qué buen vaso de leche! Y algo más dijo, que Dios bendiga la vaca que se echó este vaso de leche, esta leche tan buena. El whisky, hermano, lo calentó bien calentado. Se vale reírse. Por eso, hermanos, el vaso de leche del pastor. Bueno, a mí la leche me da asco. ¿Lo tienen, mis amados? Dice, segundo libro de Corintios 5:10. Vamos a ver si estoy. Permítame, yo creo que estoy equivocado. Es 1 Corintios. Sí, hermano. 1 Corintios. Segunda. 5:10. Es que no dice lo que voy a Hablar. Santo Dios. ¿A dónde estoy hablando? Ah, sí, gracias. Entonces, ¿qué estaba viendo aquí? ¿Y cómo Dios, hermano? Ahora sin antiguos, más peor de uno. Segundo libro de Corintios dice, vamos a leerlo. ¿Están conmigo? Vamos a comenzar esta aventura de la prédica y enseñanza de la palabra. Dice, porque es necesario, repita conmigo, necesario. Dígale que está a su lado, es necesario. Es necesario. Subraya esa palabra porque es fundamental. Porque es necesario que todos, ¿quiénes? Ellos. No, Pablo, ¿a quién se estaba refiriendo ahí? A la iglesia. Ese pasaje no es para el inconverso, este pasaje es para la iglesia, para los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, para aquellos que confiesan una fe, que viven una fe, que profesan una fe. Ese es el pasaje para ellos. Por lo tanto, es para mí este pasaje. E incluso Pablo se incluye, dice, es necesario que todos nosotros, no dicen ustedes, no, nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿a dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea. Por favor, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 2. La semana pasada mencioné lo siguiente. Apocalipsis capítulo 22 es el último capítulo de la Biblia. Y escúchenme, ¿cuál es el principal tema que se relaciona o que menciona el libro de Apocalipsis 22? ¿Cuál es el tema primordial ahí? La venida de Cristo. Es más, se repite 4 veces en un mismo capítulo, dando a entender que esto es prioridad, que el pueblo del Señor lo tenga presente. Cristo viene pronto. Y miren lo que dice el versículo 12 de Apocalipsis 22:12. Dice, ¿lo tienen?
22:12. 22:12. Dice, he aquí, yo vengo. ¿Cómo? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón, perdón, y mi galardón. ¿Qué significa la palabra galardón? Mi regalo. Y es recompensa. Y ojo, no se está refiriendo a la salvación, porque la salvación no se logra por obras. Nadie es capaz de poder lograr la salvación por obras. Es un regalo que se recibe por gracia, según Efesios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Es el regalo de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué se refiere el galardón? A una recompensa por lo que yo haya hecho mientras esté en este cuerpo y en esta vida. Dios mira cada acto, cada acción, cada pensamiento, cada motivación que nosotros realizamos durante la vida. Eso no lo tengamos en poco. La salvación es un regalo. Y yo no la voy a alcanzar con obras. No, Señor, nadie puede hacerlo. Porque invalidamos el sacrificio de Cristo. La única manera de que el hombre pueda alcanzar la salvación es por Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y pidiendo perdón y volviéndose a Dios. Pero es fundamental que demostremos que somos hijos de Dios y que tenemos la salvación por medio de buenas obras. Porque de lo contrario, negamos nuestra fe. Alguien que dice ser cristiano, pero no es leal, no es fiel, no es obediente, no es humilde, etcétera, etcétera, está negando la fe con sus hechos. Por lo tanto, debemos de siempre tener en cuenta que las motivaciones de nuestro corazón, Dios las tiene presentes. La Biblia enseña que todos los creyentes, todos nosotros, vamos a estar un día ante la presencia del Señor y no va a estar ni papá, ni mamá, ni nadie para defendernos. Es Dios conmigo. ¿Cómo será ese día? No lo sé. Pero será un día glorioso para la iglesia. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. En primer lugar, el tribunal de Cristo es una realidad inevitable. Es algo que está establecido y por lo tanto se tiene que cumplir. Pablo se dirige a los creyentes cuando dice: todos comparecerán individualmente ante Cristo para rendir cuentas. Este juicio será personal y ineludible. No debe confundirse con el juicio del gran trono blanco. Hay dos juicios: el juicio del tribunal de Cristo y el juicio del gran juicio del trono blanco. ¿A dónde va a ser juzgado? ¿Quiénes serán juzgados en el tribunal de Cristo? La iglesia. ¿Quiénes serán juzgados en el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco? Los inconversos. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 20, por favor. Debemos de tener eso claro. El tribunal de Cristo es donde se va a sentenciar la iglesia. Los que han sido y se llaman ser cristianos. ¿Lo tienen? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice, vean la diferencia. Y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, a los grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron como los libros, no dice libro, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de ¿qué? De la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿a dónde? En los libros de según sus... Todo Dios lo lleva registrado. Cada actitud, cada acción, cada pensamiento, por más que nosotros pensemos en lo más íntimo, aunque nadie me esté viendo o lo que estoy haciendo, Dios lo está viendo. No hay nada que nos podamos ocultar. Estamos desnudos delante de Dios. Por eso no sé
Eso yo lo sé, sí, se lo vuelvo a repetir, es fundamental eso, para que tengamos temor y caminemos en obediencia y agradándole a Dios en todo tiempo. Amén, iglesia. Sigue diciendo, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ve el versículo 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. ¿A dónde? Al lago de fuego. ¿Cómo podemos nosotros, qué es lo que el hombre necesita para ser inscrito en el libro de la vida? Aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Lo único que necesita el ser humano para evitar el juicio del gran trono blanco es aceptar a Cristo y vivir para Cristo en obediencia y en santidad. Por lo tanto, iglesia, vivir con integridad y fidelidad, sabiendo que un día daremos cuenta al Señor de lo que nosotros hayamos hecho. Dos principios, fidelidad y ¿qué más? E integridad. Porque mire, una de las cosas que Dios va a medir no es por lo lindo que usted y yo vestimos, no es por lo lindo que usted y yo cantamos, no es por lo lindo que se puede predicar. Hay muchos predicadores maravillosos, pero que les falta fidelidad. Hay muchos predicadores y cantores maravillosos, pero les falta fidelidad. Hay gente con talentos y dones maravillosos, pero les falta fidelidad. Y el requisito número uno, escúcheme, iglesia, el requisito número uno que Dios va a tomar en cuenta a la hora de juzgarnos es mi buen siervo. No los escuché. Vamos en otras aquí, yo creo. Mi buen siervo. Mi buen siervo. Fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿A dónde se mide la fidelidad? En lo poco. No se mide en lo mucho. Dios nunca te nos va a poner en algo si no somos fieles primero en lo poquito. En lo insignificante muchas veces. Escúcheme. En lo que muchas veces creemos insignificante es para Dios algo maravilloso. Y dice Dios, en lo poco fuiste fiel, te voy a hacer grande y te voy a poner en lo mucho. Dios mira nuestras acciones en lo poco. Por lo tanto, si a usted te dieron el ministerio de barrer la iglesia, hágalo con amor. Si a usted le dieron el ministerio de limpiar los baños de la iglesia, hágalo con amor. Si usted es el que acomoda los carros en los días de culto, hágalo con amor, porque Dios está siguiendo tu fidelidad. Dios está viendo cómo lo estás haciendo. Si te dio el ministerio de ir a recoger basura, uy, qué vergüenza, yo voy a ensuciarme, a recoger basura. Jamás, yo a jurar. Dios mira esa actitud. Ayer, hermanos, aquí está, ayer estábamos metidos, ayer lo sabía, no hubiera venido en tenis. Yo creía que yo iba a recoger basura. Vamos a ir a recoger basura. Pero cuando llegaron, vamos a ir a limpiar el caño de aguas negras ahí, hermano, porque eran literalmente aguas negras. Mira cómo olía eso. Que estaba lleno de basura. Y ahí empezamos a trabajar. Ahí empezamos, hermanos. Yo salí en mis tenis, yo creo que más bien va a tener que botar esas tenis. Pero hermano, lo hicimos con amor y para la gloria de Dios. Dios todo eso lo ve. Dios todo eso lo ve. Y un día Dios va a recompensarnos. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Alguien alaba al Señor? Pocos amenes. Yo creo que iba a decir amén. Yo voy a ser recompensado.
porque Dios no olvida el trabajo de cada uno. Número 2, en el tribunal de Cristo, Dios revelará la calidad de nuestras obras. Ahí donde Dios va a medir las intenciones del corazón. Eso es un lugar donde el Señor, hermano, va a sacar realmente por qué hice esto y para qué lo hice y con qué objetivo. Ahí nadie se va a ocultar. Ahí nadie se va a esconder. Ahí todos estamos desnudos delante de Dios. Alguien dijo por ahí, tú te puedes esconder de mí, yo me puedo esconder de ti, pero de Dios, nadie. Nadie. ¿Se acuerdan ustedes de David? David cuando cometió el pecado y creía que estaba oculto, ¿verdad que sí? Y pasó un año, escúcheme, pasó un año escondiendo el pecado cuando pecó con Betsabé. Un año creyendo que nadie lo había visto. Pero Dios, usted conoce la historia, a Dios no se le pasa ni una. Porque al que ama corrige. Él creía, pasó un año, de dicha, no pasa nada. Y dijo Dios, no señor, venga acá, vamos a llamarte a cuentas. Así que hermanos, no hay nada que delante de Dios no esté revelado. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, por favor. Cristo evaluará, escúcheme, no solo lo que hicimos, sino por qué lo hicimos. Voy de nuevo, esto que le quede claro. Dios no solamente nos va a evaluar lo que hicimos, sino por qué lo hice. ¿Para qué lo hice? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Las obras se comparan con materiales como oro, plata y piedras preciosas. Y ahorita miren, lo vamos a leer. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, un maravilloso pasaje. ¿Lo tienen? Dice la palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? El fundamento es Santo Dios. Vamos aquí. El fundamento es Cristo. No hay otro. Y sobre ese fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. Diga conmigo, manifiesta. Porque el día la declarará. ¿Cuál día? ¿Cuál día la va a declarar esa obra? El día del tribunal de Cristo. Ese día van a abrir los libros y todo lo que hemos hecho, Dios lo tiene anotado. El día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá como recompensa. Ahí está. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Escúcheme, es interesante este pasaje. Vamos por partes. En primer lugar, Cristo es el fundamento. Cristo es la base donde todos nosotros empezamos a edificar. ¿Quién puso ese fundamento? El Espíritu Santo. Pero sobre ese fundamento, ¿quién empieza a edificar? ¿Está conmigo? ¿Quién es el responsable de edificar esa casa, ese edificio espiritual? No el pastor. Porque yo, al igual que ustedes, tengo que edificar mi casa. Cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica. ¿Qué materiales va a utilizar usted para edificar su casa espiritual? Si su vida espiritual no crece, no le eche culpas a otro, échese culpas a usted mismo por no ser autodidacta y no ser una persona que se entregue a la lectura de la palabra y al estudio de la palabra. Es lo que dice. Cada uno, miren lo que dice el versículo 10, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada,
Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién te predicó el Evangelio? ¿Quién te trajo a Cristo? El que te trajo a Cristo puso ese fundamento. Pero mire lo que dice. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edificar. Usted y yo somos los responsables de edificar ese cuerpo, ese edificio glorioso de Cristo. ¿Cómo está usted edificando? La pregunta. ¿Cómo está usted edificando? ¿Qué materiales nos presenta la palabra de Dios para edificar? Hay 6 tipos de materiales. Y recuerde que cada material tiene una connotación de una virtud. Oye de nuevo. Cada material tiene la connotación de una virtud. Por ejemplo, vaya conmigo al versículo 12. ¿Están conmigo, iglesia? Y si sobre este fundamento alguno edificare como oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, 5. ¿Son 6 o 5? 5. Y hojarasca, lleno. 6. Cada uno de estos tiene una connotación de virtud. Por ejemplo, cuando alguien edifica con oro, ¿cómo es una edificación con oro, hermanos? Mi hijo Mateo ve un cuento que usted y yo lo sabemos de hace muchos años. Los 3 cerditos. ¿Se acuerdan ustedes de los feroz? A mi hijo le encanta eso. Papi, yo quiero ver los 3 cerditos y los feroz. Y él, usted dice que cada uno construyó ¿con qué? Con paja. ¿Verdad que sí? Y se echó a dormir porque qué pereza estar construyendo. Voy a hacer un edificio ahí y después me echo a dormir y a comer. Bien. El otro edificó ¿con qué? Con madera. ¿Verdad que sí? Y dice, bueno, con madera la voy a decir si aguanta un poquito. Bueno, y la pulsión ahí duró un poquito más, pero ¿qué pasó? Ahorita. Y se echó a dormir. Y luego el tercer cerdito, siendo diligente y esforzado, construyó su casa con ladrillos. ¿Verdad que sí? Y con ladrillos, hermano, el trabajo es más difícil. Hay que hacer mezcla, hay que conseguir los materiales, hay que ir pegando, lleva tiempo, lleva diligencia, se cansa, se suda, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta de que llegó el lobo feroz, ¿verdad que sí? Y el lobo feroz, ¿qué hizo? Empezó a soplar. Y la primera casa, y corrió el cerdito para el otro lado, para el hermano de madera. ¿Y qué pasó con la casa de madera? Volvió. Y también sucumbió al lobo. Pero vino el tercero, al que le costó, al que se sudó, al que se esforzó, al que se arrolló las mangas. Y dice que el cerdo se cansó de soplar y no pudo. ¿Verdad que sí? El lobo, perdón, gracias. Eso era para ver si estaban poniendo de esas son estrategias para llamar la atención. Y el lobo feroz, ¿qué pasó? Se cansó. Así es igual con el cristiano. Hermanos, construir con oro no es fácil. ¿Cuántos de aquí han tenido la experiencia de ser poligallero? Yo nunca, pero eso es terrible. Para ir a conseguir oro, hermanos, no se consigue a la vuelta de la esquina, ¿verdad que no? Veamos aquí el ejemplo de Cutris, aquí de Crucita, ¿verdad que sí? Ahí tienen que pasar noches en vela, tapándose con plastiquitos, embarriados hasta casi el cuello, todo el día breteando, y hay semanas donde no agarran nada. Así el que construye con oro es una persona que muchas veces se tiene que privar de muchos derechos. El que construye con oro se tiene que privar de muchas cosas y tiene que ser mucha disciplina, tiene que ser disciplinado. El que quiere construir con oro, hermanos, no tiene que ser un vagabundo, tiene que ser una persona diligente. ¿Sabes?
El oro representa una virtud como cuál? Fidelidad. Hermanos, cuando hay una persona fiel, qué lindo, ¿verdad? El que construye con oro son aquellas personas de fe, humildes, íntegros, colaboradores, que se pueden confiar en ellos. Esos valores que para Dios son importantes. Aprendí que soy manso y humilde. Esos son los valores, esos son las obras, esos son los ladrillos de oro con los que se construye el edificio de Cristo. No sé si me doy a entender. ¿Qué dice el salmista? En los fieles de la tierra pondré ¿qué? Mis ojos para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la santidad, ese es el que me va a servir. El oro, la plata y las piedras preciosas simbolizan la humildad, la fidelidad, la lealtad. Hermano, cuando se encuentran líderes leales hay que cuidarlos. Los leales, ¿como quiénes? Como los 7 valientes de David. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Se acuerdan de los 7 valientes de David, que eran hombres que daban la vida por David? Y David un día se le ocurre y dice: tengo ganas de tomar agua de los pozos. ¿De dónde? De Jerusalén. ¿Así es, verdad, hermano? ¿Y qué pasó? Y dice que por ahí me escuchó uno y se fue y se enfrentó, hermano, y se lo trajo a su rey. Rey, aquí traigo el agua que tú quieres. ¿Ah? ¿Cómo yo voy a beber esto? Dice, después del sacrificio y el esfuerzo que tú hiciste, permitiendo casi a que te mate, no voy a beber esta agua, la voy a derramar para sacrificio y holocausto ante Jehová. Eso es lealtad. Hoy en día hay mucha gente en nuestras congregaciones. Usted le hace caso al pastor, usted sí es tonto. Ven la sumisión y la obediencia al pastor como algo negativo, como algo diciendo flojera. Usted se deja dominar, usted es un inútil, usted sí es tonto. ¿Qué tiene usted ahí con el pastor este y el otro? ¿Sabe una cosa? En los fieles de esta tierra pondré mis ojos para que estén con ellos. Alguien tiene que decir amén. Tú llenas tu iglesia, ahí, miren lo que es Satanás. Hay que sacar la ofrenda, hay que pedir el diezmo, hay que decir el otro. Tú haciéndole caso, alimentando a un pastor que está gordo y que ande que no. Esos son puras obras de Satanás para levantarla, para destruir la lealtad, que es un valor importante delante de Dios. Porque sabe Satanás que cuando tú te comportas como un irreverente, como una persona no leal, ¿sabe una cosa? Dice, va a recibir castigo. Yo no quiero recibir castigo. ¿Alguien alaba a Cristo? ¿Cómo está usted edificando? Fielmente, con amor. Viene a la iglesia, a la casa de Dios con amor. ¿Con qué actitud vengo yo a la casa del Señor? Todos los días, santo Dios, hermano, pero el tiempo aquí, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido pasa el tiempo? Vamos a tener que hacer los cultos de 3 horas, hermano, en vez de 2 horas. Hermanos, en Corea del Sur, permítame, en Corea del Sur, esa gente adoptaron el Evangelio y cuando se reúnen es a orar y a clamar. ¿Sabe cuántos cultos hacen al día? Un día, un domingo. ¿Sabe cuántos cultos hacen? 6 cultos. Y ninguno se va para la casa. Hoy, ¿sabe? Ya estuve bueno con 1 hora, ya me voy a cumplir la promesa. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque eso se llama religiosidad. No se preocupe, no voy a hacer el culto de 3 horas. No se preocupe. Pero sí, hermanos, hay que tener una devoción. Dios mira con qué actitud yo vengo a la casa del Señor. Dios mira con qué actitud yo estoy haciendo las cosas. ¿Por qué quiero hacer las cosas y para qué quiero hacer las cosas? ¿Sabes? Si oro, plata y piedras preciosas significa lealtad, fidelidad, respeto, amor, obediencia, heno, hojarasca y madera, significa cosas como egoísmo, orgullo, arrogancia,
desobediencia, deslealtad y todo lo demás. Y todo lo demás. Bendito sea el Señor. Y mis amados, construyamos con buenos materiales. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Finalmente, para terminar algo aquí interesante. Y es que cada uno, hermanos, la obra que hará, si no lo hace bien, será perdida. Vea lo que dice el versículo 15. Vea, miren qué interesante. Versículo 14 dice: si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir ¿cómo? La obra ¿cómo será aprobada? Por fuego. Por fuego. Si permanece, será recompensado. Ahora, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare o se perdiere, él sufrirá ¿cómo? Pérdida. Si bien él mismo va a ser salvo, porque la salvación no se gana por obras, porque la salvación es gratis y es en Cristo. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, en otras palabras, raspando los pelos en la lámpara. Hizo la cuota mínima, que fue aceptar a Cristo. Pero nunca trabajó en su vida. Nunca puso en su corazón el deseo de ir creciendo, desarrollándose, madurando en el Señor, siendo un buen y mejor cristiano para la comunidad, para los de adentro y para los de afuera. ¿Saben una cosa? Dice Dios, sí, se va a salvar porque me aceptó a mí, porque me ama, pero no hizo por donde crecer como yo quiero que crezca. Porque el crecimiento le responde a cada uno de nosotros. Vean, hermanos, y si cierro con esto. Esto es interesante, me llama y me gusta, porque es algo que tenemos que aprender. Por favor, vayan a Segunda de Pedro, capítulo 4, para demostrarle lo que le estoy diciendo. Hermanos, segunda de Pedro, claro que sí. Capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Versículo 4 en adelante. ¿Qué dije yo? Ok, perdón, discúlpeme. ¿Estamos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 hasta el 11. Lo leo para ustedes. Cada uno tiene que velar cómo sobreedifica. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo, hay una palabra interesante ahí, ¿están conmigo? ¿Qué dice? Poniendo. Por aquí estamos dormidos. Bueno, estamos dormidos. Por aquí, poniendo ¿qué? Más o menos. Por aquí, poniendo ¿qué? Aleluya, Dios. Poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, a la paciencia, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarás estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy, o sea, está ciego, no ve conforme a la voluntad de Dios.
está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, vive en un cristianismo raquítico. Ahí todo, y no crece, que están siempre los primeros rudimentos. Siempre hay que enseñarle la lechita. Hay que decir, hermano, ¿cómo está? ¿Por qué? Vamos, adelante, siga. Es que el pastor no me sobó la espaldita. Alguien alaba a Cristo. Es que el pastor, no lo digo. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra fe y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis como jamás. Y mira lo que dice el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada como amplia y generosa entrada, ¿a dónde? Al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ves? Edificar con oro, con plata y con piedras preciosas es hacer lo que dice 1 Pedro 1 en adelante, ir subiendo peldaños hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Eso se logra con humildad. Eso se logra con fidelidad. Eso se logra con diligencia. Eso se logra siendo esforzado. Eso se logra, no tengo ganas de ir al culto, pero no se manda carne. Hoy voy a ir al culto. Hoy no tengo ganas de orar, voy a orar. Hoy quiero ver el partido de Saprissa y la Liga, pero en vez de ver a Saprissa y la Liga, voy a ir voy a ir a la iglesia. Bueno, gracias a Dios que ya a las 6 de la tarde. Pero muchos, si hubiera sido a las 11, mejor me quedo viendo a Saprissa la Liga porque no quiero ir al culto. ¿Saben qué cosa? Está edificando con heno, arasca o cualquier otra cosa, pero con oro. Iglesia, recuerde, el que edifica con oro y el que edifica con grandes cosas, preciosas piedras, Dios le va a dar una recompensa. Una recompensa grande. ¿Está conmigo? El galardón que Dios le va a dar a aquel cristiano, a aquel hombre, a aquella mujer que es fiel, leal, temeroso, que hermanos está anuente. Dígame qué tenemos que hacer y hacerlo con entusiasmo y con amor. Dios le va a recompensar en grande. En grande. En grande. En grande. Aplauda la palabra de Dios. ¿Cómo se le dio, por favor? Gloria a Dios. Somos Idec Osana Chachagua.